Bueno, la paz de Dios para todos. Vamos a comenzar con el tema 8, que lleva por título El Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo y su obra. De manera que vamos a presentarles aquí el- la imagen, tema 8. Vamos a considerar hoy 3 puntos. El Espíritu Santo y su identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Luego, la obra del Espíritu Santo. Y luego, cultivando la presencia del Espíritu o del Espíritu Santo. En Juan 14:6 dice la palabra: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo y su identidad, ¿verdad? Antes de morir, Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que Él partiera de este mundo. Y quizá los discípulos en ese momento pues se sintieron tristes. ¿Cómo sería la vida de ellos sin el Señor? Pero en Juan 16 Jesús les dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Seguramente caminar al lado de Jesús era algo maravilloso, ¿verdad? Pero el Dios habitando en ellos sería una experiencia aún más maravillosa y santificadora. ¿Quién es el Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu Santo vino para continuar la obra que Jesús inició. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido y lo hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Ahora vendría otra etapa de la obra del Señor, el Espíritu Santo, para santificarnos, para darle continuidad a la obra que Jesús comenzó. Entonces vayámonos a la palabra. En este primer punto, el Espíritu Santo no es una persona, o no, aunque actúa como una persona, pero no es una persona. Muchos pueden tratarle como una fuerza, una influencia, un poder, pero nada de eso. El Espíritu Santo es el mismo Dios en otra manifestación en, en la cual viene a morar en nosotros. Por ejemplo, dice, por eso algunos piensan que es una persona distinta a Jesús, porque bueno, el Espíritu Santo habla, enseña, convence, da órdenes. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro en donde venía el eunuco de Etiopía para Jerusalén, a la fiesta, ¿verdad? Entonces, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces parece que fuera una persona. Pero eh, ahora Jesucristo habló de la palabra usada por Jesús, hablando del Espíritu, es la palabra parácleto, la palabra griega parácleto, que quiere decir ayudador, consolador, aquel que está con nosotros para acompañarnos y guiarnos. Entonces el Espíritu Santo no es una persona, aunque actúa como una persona. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios. Podemos afirmar esto porque el Espíritu Santo tiene atributos exclusivos de la divinidad. Él es eterno, Hebreos 9 lo dice, el Espíritu eterno. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde iré de tu Espíritu? Salmo 139. Refiriéndose a Dios, pero la terminología que se usa es el Espíritu o el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es Dios, el mismo Dios, actuando en el creyente y también en el no creyente, como vamos a verlo más tarde. El soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 33. Entonces nadie más en todo el universo posee esas cualidades aparte de Dios, omnipotente, omnipresente, creativo.
Esto también es una revelación maravillosa porque confirma el privilegio que el cristiano tenemos de tener a Dios habitando en nuestro corazón por su espíritu. Entonces, es importante saber esto: Dios es santo, Dios es espíritu, por tanto el Espíritu Santo es el mismo Dios en otra tarea, en otra función, en otra manifestación, en otro ministerio, si se puede usar la palabra. Ya sabemos el Espíritu Santo y su identidad. Vayámonos al segundo punto, que es bastante amplio: la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, hace muchas cosas y vamos a verlo. El Espíritu de Dios actúa directamente en la vida del cristiano. Su obra es maravillosa. Como dije ahorita, Él vino y viene para darle continuidad a la obra de Jesús, llevarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está activo desde Génesis 1. Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios se manifestara en carne, el Espíritu Santo actuaba en las personas, actuaba en el hombre de una manera limitada, de una manera particular. Venía sobre alguien para hacer un trabajo específico, como el caso de los profetas, de los jueces, aún de los patriarcas. Pero el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos, porque la redención no se había efectuado. Sin embargo, con la muerte, resurrección y exaltación del Señor Jesús, el Espíritu Santo ya vino para habitar dentro de cada persona. Eso lo dice Romanos 8, lo dice 1 Corintios 3: vosotros sois templo o habitación del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, convence al pecador. La obra del Espíritu Santo en la vida de alguien comienza antes de su conversión. Antes de que el hombre se convierta, ya el Espíritu Santo comienza a ministrarle, a bregar, a tratar con la gente. Yo pienso que con todos nosotros los creyentes. Él es quien convence al hombre de la necesidad de salvación. La salvación es de Jehová, dijo el profeta Jonás. Sin embargo, hay una participación humana en el proceso. Sí, el Espíritu Santo convence al pecador, pero hay una participación humana. ¿Cuál es la humana? Bueno, número uno, los que predican el Evangelio lo predican por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y segundo, los que escuchan el Evangelio. Es el Espíritu de Dios que trae conciencia de pecado. Y luego la persona lo lleva al arrepentimiento. Así que por eso siempre hay que orar para como dijo Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, convence al pecador. No es la iglesia, no es el pastor, no es un tratado. Son medios que Dios usa, por supuesto, pero es el Espíritu Santo. Luego dice la obra del Espíritu Santo: ejecuta el nuevo nacimiento. Cuando el hombre contesta voluntariamente a la predicación del Evangelio, con arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento. O sea, si Dios trata con una persona, la persona cierra su corazón y dice, no, no. Pero si trata y la persona le da, el Espíritu Santo trata y la persona le da cabida, le da oportunidad a Dios, entonces se arrepiente, tiene fe y se produce el nuevo nacimiento, transformándole, dando una nueva vida en Cristo. En este proceso el Espíritu de Dios actúa dentro del hombre, tocando el espíritu que estaba muerto y transmitiéndole vida eterna. Otra obra del Espíritu Santo es que confirma y garantiza la salvación. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Una persona que es salva se hace hijo de Dios. A los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. De manera que el Espíritu Santo produce un testimonio interior, una certeza de que somos hijos de Dios al ser salvos. En Efesios 4:30 dice que fuimos sellados para el día de la redención. Entonces eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué más? Glorifica a Jesús. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental para llevarnos a ser adoradores. ¿Sí? Esto de que glorifica a Jesús no es que la persona del Espíritu Santo glorifica a la persona del Hijo, no. El Espíritu Santo nos lleva a ser adoradores, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay una relación íntima de la obra del Espíritu Santo con la responsabilidad que todo creyente tenemos de desempeñar una adoración viva y eficaz a Dios. Jesús enseñó del Espíritu Santo en Juan 7 y dijo, de su interior correrán ríos de agua viva que fluirían del interior. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu siempre glorifica a Jesús. Su función es revelarnos el corazón de Dios, llevándonos a adorarlo sincera y verdaderamente. Entonces, mira lo importante que es la obra del Espíritu Santo. Nos capacita para glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Otra obra es que enseña y guía. Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, pero necesitamos ser guiados por Él. Esta es otra tarea del Espíritu Santo. Fue enviado para conducirnos a toda verdad y enseñarnos lo que necesitamos saber. Es la revelación del Espíritu la que nos hace entender las Escrituras. O sea, la Biblia la tenemos ahí a la mano, y la podemos leer, pero si el Espíritu Santo no nos abre el entendimiento, serán meras palabras. Entonces, y también nos guía o nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que tenemos dentro de nuestro corazón, porque como humanos tenemos limitaciones, se nos olvidan las cosas, y más cuando una persona ya se pone un poco mayor, pero el Espíritu Santo nos recuerda. Así que es importante saber que aunque Dios hace la obra, nosotros necesitamos disponernos para Él. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestras debilidades, nos asiste, como dice aquí el cuadro que están viendo, nos asiste en nuestras debilidades. Por eso el Espíritu Santo se llama el consolador, el ayudador. Él está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Somos fortalecidos por Él en nuestro hombre interior, dice Efesios 3:16, fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, no solamente estamos aprendiendo lo que hace el Espíritu Santo, sino lo que hace en mí. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en los creyentes. Otra obra reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo. Y esto ocurre a través de un proceso llamado la santificación, la madurez, que son términos distintos, pero significa lo mismo. Este proceso dura, la santificación, a lo largo de toda nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Y produce evidencias más fuertes, por supuesto, cuando lo buscamos intensamente y nos sujetamos. O sea, que la obra del Espíritu Santo no la hace arbitrariamente, no, nosotros tenemos que disponernos en obediencia, sujetarnos.
Su acción en este proceso produce en nosotros lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Gálatas 5, ¿verdad? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso lo produce el Espíritu en nosotros. Al estar en nosotros, pues el Espíritu Santo se hace evidente. Por tanto, reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como el propio término sugiere, el fruto es algo que se desarrolla y madura con el pasar del tiempo. Por eso no se desespere si usted tiene el Espíritu Santo y el fruto no aparece. Bueno, se está madurando, se está desarrollando, pero lo tiene. Y si añadimos a que nos ayuda en nuestras debilidades, vamos a ser cristianos que vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestra comunidad, a donde vayamos y a donde estemos. Y finalmente, en la obra del Espíritu Santo es libera poder sobrenatural en nosotros. Cuando Jesús resucitó, apareció varias veces a sus discípulos, ¿verdad? Y dijo, por ejemplo, en Juan 20, Jesús sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo, una orden. En Lucas 24 dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Otra orden. Y Hechos 1:8, que lo conocemos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces libera poder sobrenatural en nosotros. Todo esto, todas estas citas que mencioné, se refería al bautismo del Espíritu Santo, que sucedió en el día de Pentecostés y desde entonces sigue sucediendo en los creyentes. El Espíritu Santo viene, ha sido liberado sobre la vida de aquellos que creen y le buscan. El Espíritu Santo libera dones sobrenaturales que atraen personas al Evangelio, bendiciendo, edificando y confirmando la palabra predicada con las señales. Entonces, miren lo importante que es la obra del Espíritu Santo. Y tú pudieras decir, bueno, hacerte una evaluación, un autoexamen en estos 8 puntos que hemos hablado en cuanto a la obra del Espíritu. Convence al pecador, bueno, ya tú eres un creyente. Ejecuta el nuevo nacimiento, ya lo eres. Ves punto a punto y hazte una evaluación, una autoevaluación de qué tanto esa obra del Espíritu Santo está actuando en tu vida. Y el tercer punto, como lo ven ahí en la pantalla, cultivando su presencia, cultivando y guardando la presencia de Dios. La presencia del Espíritu debe ser cultivada en nuestras vidas. Y esto vamos a hablar ahorita. Pablo dijo, sé lleno del Espíritu. También Pablo dice en Efesios 4, no contristéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, estas expresiones son advertencias contra un proceso que puede pasar en la vida de un cristiano si no nos ponemos las pilas, como dice ese dicho. Si no atendemos, lo primero que pasará es que dejaremos de estar llenos. Luego el Espíritu Santo se entristece y finalmente se apaga. Si esto llega a ocurrir, bueno, ese cristiano necesita ser avivado, renovado, recordado. Que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Entonces, no hay que estar en una crisis para buscar a Dios. Hay que mantenernos cultivando su presencia. Entonces, hablemos un poquitico de este primer punto, llenándonos continuamente. La orden de llenarnos debe ser obedecida a través de una vida de devoción abundante.
el ejercicio continuo de los dones sobrenaturales que Dios ha liberado en tu vida, en mi vida. ¿Cómo me lleno de Él? Bueno, hablando en lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Eh, ¿Qué más? Bueno, practicando una intensa adoración, adoración en espíritu y en verdad. Son formas de llenarnos de su presencia, leyendo la palabra, meditando en la palabra. Hay que llenarnos continuamente. Esta llenura no es algo que pasa automáticamente, sino depende de nuestra iniciativa. Pero mire, Dios es tan bueno que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, llenándonos. El próximo dice, el pecado incomoda al espíritu. El espíritu, como lo dice, es santo, no tolera el pecado y se entristece cuando ocurre pecado, hay pecado en nuestras vidas. Su naturaleza no puede tener comunión con la iniquidad. O sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros viviendo como inicuamente. Eso no compagina. Una de las ilustraciones que la Biblia usa para representar al Espíritu Santo es la de una paloma, refiriéndose al caso de Jesús después que fue bautizado en el Jordán. El Espíritu Santo es un símbolo de pureza. La paloma es un ave representa pureza y también sensibilidad. Por eso cuando el cristiano peca, hay una tristeza interior que es el reflejo que produce el Espíritu Santo. Así que el Señor intenta llevar a ese creyente a un arrepentimiento genuino. No se tiene que bautizar otra vez, pero sí un arrepentimiento genuino para que éste deje el pecado y vuelva a una vida de santidad, de madurez, de continuidad. Entonces el pecado incomoda al Espíritu Santo. Y el último punto, la permanencia del pecado, pues ahuyenta al Espíritu Santo. Y pues que Dios nos guarde. Cuando el cristiano se endurece a los avisos del Espíritu, o sea, se dispara la alarma en nuestra vida, y el creyente continúa, insiste en el error, comienza el proceso de disminuir la acción del fuego purificador de Dios, hasta el punto de apagarlo. El espíritu va entristeciéndose, callándose, porque el pecado lo tiene como encerrado. El Espíritu Santo no soporta más la presencia del pecado y abandona a esa persona. Por supuesto, esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? No es por el hecho de pecar que perdemos su presencia. Él insiste, Él nos ama profundamente e insistirá con nosotros para que volvamos a la santidad. Sin embargo, ahí está la clave. Si nos dejamos endurecer por el pecado, Él nos va a dejar. Y si esto llega a ocurrir en nuestras vidas, estaremos perdidos, a pesar de que podamos seguir yendo a la iglesia, yendo a los cultos, y tengamos una vida de apariencia y prácticas religiosas. El Espíritu Santo, si estamos endurecidos por el pecado, se va a ir. Entonces, hermanos, este tema 8, así terminamos. Esto